La más cordial bienvenida a Roger Celi del Observatorio Legislativo. A propósito, ha causado mucha reacción la decisión de la Asamblea Nacional, mientras trabajaba normalmente, de aprobar nuevos requisitos para los asesores legislativos. ¿Y qué se imaginan, estimados amigos y amigas del país y de Hispanoamérica, los requisitos que ahora deben tener los asesores legislativos? Este es el tema de diálogo con Roger Celi, quien está con nosotros vía telemática a esta hora. Le damos la más cordial bienvenida. Roger, ¿qué tal? Un gusto. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación, y también pues gracias por también incluir en su agenda este tema tan preocupante para la ciudadanía. Lo que sucede, pues ya lo ha comentado usted, se han flexibilizado los requisitos para ser asesor legislativo en la Asamblea Nacional. ¿Qué hace un asesor legislativo? Pues nada más y nada menos que redactar, por ejemplo, los proyectos de ley, absolver las consultas jurídicas y políticas de los señores y señoras asambleístas, incluso pues apoyar de alguna manera en la redacción de los discursos públicos parlamentarios que van a dar los legisladores, y entre otras actividades que han sido reportadas por los propios legisladores al respecto de lo que hacen sus asesores. Entonces no es una tarea sencilla, es una tarea que requiere mucho conocimiento, mucha experiencia, y desafortunadamente los requisitos para ejercer este cargo se han flexibilizado. ¿Cuál es la flexibilización? Pues antes se exigía que el asesor tenga título universitario y también que tenga experiencia comprobada en materia de temas parlamentarios. Ahora ya puede ser lo uno o lo otro. Puede tener título o puede tener experiencia. Digamos que encontramos un asesor, que es el caso, que tiene experiencia. Y ahí viene un problema más preocupante. Y es que la experiencia puede validarse con cualquier cosa prácticamente, porque en la reforma al reglamento del talento humano se colocó un artículo bastante antojadizo, en el cual se señala que la experiencia puede acreditarse siendo dirigente de un gremio, siendo dirigente de alguna organización de la sociedad civil, si es que ha participado en alguna tienda política y demás. Es decir, un tema bastante amplio que nos hace pensar, incluso, por poner un ejemplo, y con todo el respeto que se merece las ligas barriales deportivas del Ecuador, pues un dirigente de una liga barrial de fútbol podría ser bien un asesor parlamentario sin ningún problema, porque acreditaría dirigencia gremial. Entonces, si nosotros reflexionamos al respecto de qué podría hacer una persona sin experiencia, pues difícilmente podemos anticipar que va a ser un buen trabajo, porque, insisto, la tarea legislativa requiere mucha preparación, mucha técnica, profesionalismo, e incluso temas académicos son necesarios. Nada más y nada menos serán las personas que asesoran a los legisladores para elaborar las leyes del país. Claro, es el criterio de Roger Celi del Observatorio Legislativo, y hay un aspecto que es fundamental. Un asesor legislativo, además del conocimiento, de la experiencia y de lo que ha dicho Roger, ¿no?, es definitivamente el encargado de redactar las leyes que luego irán con su jefe a la respectiva comisión legislativa, y posteriormente a un primer y segundo y definitivo debate en la Asamblea Nacional. Pero no solo eso, el asesor legislativo recibe, junto al parlamentario con quien trabaja y con los miembros de la comisión, a representantes de todo el país, de los distintos sectores de la sociedad que intervienen y aportan o proponen para la elaboración de las leyes. ¿Se pueden imaginar la importancia que tiene el asesor legislativo? Y ahora resulta que se puede llevar a cualquier persona a ocupar un puesto de esta naturaleza. Dos aspectos en este punto, Roger. El primero, ¿a quién se le ocurrió esta perla legislativa? Y el segundo, ¿cómo solucionar esta situación, o definitivamente vamos para atrás en la función legislativa y fiscalizadora? Muchas gracias por la pregunta. El Consejo de Administración Legislativa es el responsable de este cambio.
el Consejo de Administración Legislativa, que estuvo presidido por Virgilio Saquicela. Desafortunadamente, y es una pena, no podemos conocer quién propuso este punto de orden del día en el Consejo de Administración Legislativa para someter a votación a este cambio. A pesar de que la ley de la función legislativa y el reglamento de Parlamento Abierto establecen de forma muy clara que las propuestas que presenten los miembros del CAL sean transparentes, o las resoluciones, por supuesto, las actas, no podemos conocer. Tampoco podemos conocer cómo votaron. De los 7 miembros del CAL, difícilmente vamos a poder saber quiénes votaron que no, quienes se abstuvieron en la votación de un tema tan delicado y de un retroceso para la profesionalización de la función pública. Porque esto es un retroceso clarísimo que va en contra de lo que establece la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 227 y también en la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el artículo 161.1. Entonces no sabemos. Fue el CAL, sí, pero no sabemos qué grado de participación tuvieron los legisladores porque esto no es transparente. El CAL es uno de los órganos más opacos de la Asamblea Nacional. Poco o nada podemos saber de este órgano. Y en segundo lugar, sí se puede hacer varias cosas. Voy a referirme a 3 muy importantes, digamos, que son factibles. La primera de ellas es la voluntad política, que el nuevo Consejo de Administración Legislativa se reúna y derogue esta reforma al reglamento de talento humano. Quizás solo este artículo podría ser reformado y con ello se podría cumplir con lo que establece el 161.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En segundo lugar, si nosotros revisamos la Constitución, el artículo 227 establece que la función pública debe basarse por criterios de calidad, transparencia, idoneidad, responsabilidad y demás. Es decir, la función pública debe establecer criterios altos y requisitos importantes para ejercer un cargo de esta naturaleza. Entonces, en segundo lugar, la Corte Constitucional podría revisar esta actuación del Consejo de Administración Legislativa y quizá declarar la inconstitucionalidad de esta reforma, ¿no? Y finalmente, si es que esto no sucedería y no habría voluntad política, la Contraloría General del Estado, atendiendo el artículo 161.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, podría revisar las contrataciones que se hagan en la Asamblea Nacional con base en este reglamento, porque estarían incumpliendo de forma muy expresa lo que establece los requisitos de profesionalización y carrera legislativa de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces son 3 cosas que podrían pasar, que podrían hacerse, pero más allá de eso yo creo que es un tema de responsabilidad. Si bien es cierto, los legisladores tienen esta facultad de contratar a cualquier persona, porque realmente podría ser cualquier persona, ellos deben ser responsables a la hora de contratar sus equipos de trabajo. Recordemos que Ecuador es uno de los pocos países en Latinoamérica que no hace concursos públicos de contratación del personal parlamentario. Realmente los 2 asesores y un asistente que puede contratar a un legislador son a criterio muy personal del asambleísta. No se hacen concursos públicos. Y con esto termino. El dato preocupante es que más del 90% de los funcionarios de la Asamblea Nacional no son de carrera. Y esto se reveló cuando la Asamblea fue cesada. Y el otro dato es que más del 90% de los recursos de la legislatura anuales se dedican a sueldos y salarios. Entonces, estamos frente a un gasto público que podría hacerse de manera irresponsable y, por qué no decirlo, de una manera corrupta. Y la presidencia de la Asamblea Nacional en la aprobación de esta norma, ¿de quién era ese momento? De Virgilio Saquicela. Fue el 8 de mayo, es decir, 7 días antes de la disolución de la Asamblea. 7 u 8 días antes. Es el regalo de Saquicela para la función legislativa y fiscalizadora y para el país, ¿no? No fue electo asambleísta. Vamos, señoras y señores, a continuar en la recta final de este diálogo. Te agradecemos, Roger, por la paciencia. Sabemos que estás a punto de tomar un vuelo, pero este tema es clave, importante, sobre todo porque el rol que tiene este poder del Estado es fundamental. Gabriela Zúñiga se une con una inquietud. Gracias, Roger. Viendo todo lo que está ocurriendo, pues nos has planteado claramente qué es lo que ocurre. ¿Podríamos hablar de que puede ser para pagar favores legislativos? Es una pregunta clarísima. Creo que todos lo sabemos.
los cargos de asesores en la legislatura son cuota política, son cargos de libre remoción, pero digamos, el punto negativo no está en eso, porque quizá, claro, al ser una organización, un ente eminentemente político, necesita también cargos de confianza política. Pero el problema es cuando esto se convierte en una agencia de empleo. Desafortunadamente la Asamblea Nacional en muchas de las ocasiones, con esta facultad que tienen los legisladores de contratar a discreción al personal parlamentario, podría convertirse en una agencia de empleos. Y lo voy a decir con un dato, porque a nosotros nos gusta siempre hablar con datos. Nosotros hicimos un seguimiento a los cambios que hacían los legisladores de sus equipos de asesores. Y al menos 40 legisladores cada mes cambian a sus asesores. Es decir, no existe una continuidad de quienes son contratados. Y nos preguntamos, y podemos sospechar, porque no nos constan las razones de por qué hay tanta rotación del personal, por qué los legisladores cambian, al menos 40 legisladores cambian su equipo cada mes. Y es una preocupación, porque eso nos demuestra que posiblemente se estén, de alguna manera, generando beneficios al respecto de cuotas políticas a personas que han apoyado en campaña y demás. Especulamos porque desafortunadamente no se han transparentado las razones de tan alto índice de rotación del personal. Pero el problema, digamos, es de fondo. Incluso ya es un problema legal porque, como decía bien Marcos, el CAL saliente nos entregó un regalo bastante desatinado, bastante infortunado a los ecuatorianos y a la Asamblea Nacional, y es que les están permitiendo legalmente hacer un ejercicio de agencia de empleos, por no decir otra cosa, en la legislatura. Un regalo más entonces, y un tema definitivamente que entra en la tarea de la nueva Asamblea Nacional, de los nuevos bloques legislativos. Roger, te queremos agradecer por la paciencia y por este contacto. Buen viaje, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, les deseo una linda tarde y siempre a las órdenes. Igualmente, un gusto, sí. Roger Celi del Observatorio Legislativo, a propósito de lo que sucede en esta ejemplar Asamblea Nacional. Nos vamos a la pausa, Gabriela.